Bueno, continuamos con la segunda clase de esta unidad que corresponde a las uniones celulares y que por unión celular vamos a encontrar que son puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de las células, es decir, justo en donde se une una membrana plasmática con otra se va a encontrar una unión celular y esas uniones celulares existen de 5 tipos diferentes. Por ejemplo, las uniones herméticas, las uniones adherentes, los desmosomas, los semidesmosomas y las uniones comunicantes. Si las observamos en esta diapositiva, aquí estamos viendo una célula que está unida a otra célula y a otra célula, es decir, estamos viendo una membrana que está unida a otra membrana y una membrana que está unida a otra membrana y que pueden presentar diferentes tipos de uniones. No quiere decir que solamente vayan a estar unidas de un mismo tipo, sino que pueden presentar diferentes tipos de uniones según la distribución regional de cada una de las membranas, o si no pueden ser específicamente un solo tipo de unión dependiendo del tipo de tejido que las esté presentando. Aquí por ejemplo podemos ver uniones comunicantes, aquí podemos ver hemidesmosomas, aquí podemos ver desmosomas, aquí podemos ver uniones adherentes y aquí podemos ver uniones herméticas. De pronto no te detengas mucho en esto, pero lo que sí es que vamos a explicar definición por definición para que te quede el conocimiento más claro. Iniciamos por las uniones herméticas, que son haces de proteínas de transmembrana que constituyen una red y fusionan las superficies externas de las membranas plasmáticas adyacentes para sellar los intercambios entre unas células y otras. Y este tipo de uniones herméticas son muy comunes en los tejidos epiteliales. ¿Qué es lo que hay que recordar de este tipo de uniones? Que bueno, son uniones que fusionan las superficies externas de las membranas plasmáticas para servir como un sello. Si nosotros estamos observando una membrana plasmática aquí por el trayecto de la flecha y otra membrana plasmática por el trayecto de la flecha, estamos viendo que hay uniones de tipo hermética, es decir, uniones que están selladas totalmente y que van a impedir el paso en la comunicación entre una y la otra y que van a estar fuertemente unidas para evitar el desprendimiento. Después tenemos otro tipo de uniones que son las uniones adherentes, que bueno, estas contienen una placa que es una capa densa de proteínas en el interior de la membrana plasmática unida a proteínas de membrana y a microfilamentos del citoesqueleto y que van a ayudar a las superficies epiteliales a resistir la separación durante diversas actividades contráctiles. Por ejemplo, si en esta unión hermética las células están mantenidas unidas de manera muy fuerte, pues es posible que puedan sufrir, gracias a la fricción o a los movimientos bruscos, una ruptura, que es lo que pasa casi siempre cuando tenemos algún accidente y decimos que alguna persona se raspó. Bueno, se pierde la unión y puede haber brote sanguíneo, pero no sucedería de una manera muy correcta cuando observamos las uniones adherentes. Las uniones adherentes, pues como ya lo dijimos en la diapositiva anterior, son uniones demasiado fuertes que permiten que los tejidos puedan estirarse hasta cierto punto y evitar que se separen mediante ese tipo de mecanismos de acción. Las siguientes uniones son los desmosomas, que estos van a contener una placa y glucoproteínas de transmembrana que se extienden en el espacio intracelular entre las membranas de dos células adyacentes y las van a unir. Los desmosomas son muy interesantes porque son de las pocas uniones, si mal no lo digo, de las únicas uniones celulares en las que va a haber citoesqueleto manteniendo este tipo de unión. Es decir, la unión inicia desde el interior de la célula, es decir, desde el espacio intracelular hasta hacer proyecciones de citoesqueleto al espacio intercelular para realizar el mismo tipo de conexión con la otra célula. Si no, para mí no es difícil, yo creo que para ustedes tampoco entenderlo. Los desmosomas son específicamente esto, un tipo de unión todavía muchísimo más fuerte que las dos uniones que vimos anteriormente, porque específicamente la unión comienza desde el espacio intracelular hacia el espacio intersticial. Y
tenemos los hemidesmosomas que, bueno, si comprendo correctamente el concepto de desmosoma, pues hemi significa mitad o semejante, pues me corresponde correctamente pensar de la manera más fácil para entender este tipo de uniones. Por ejemplo, entender que son semejantes a los desmosomas, pero no conectan células adyacentes, es decir, los semidesmosomas anclan las células a la membrana basal en lugar de hacerlo entre sí. Aquí hay un error, debería haber dicho basal. Y bueno, por ejemplo, nosotros dijimos que uno de los tipos de tejidos que dan soporte a todas las demás estructuras del cuerpo son los tejidos conectivos. Bueno, el tejido conectivo específicamente va a generar la formación de una membrana basal. Esta membrana basal sería como el piso o los cimientos de una construcción, que basal pues es de base, para no confundirnos, la membrana basal es una base, y la célula va a estar unida en su porción inferior a la membrana basal gracias a la presencia de hemidesmosomas. Entonces, la diferencia que existe entre el desmosoma y el hemidesmosoma pues radica en que las uniones van a estar en el hemidesmosoma hacia membranas basales y en los desmosomas hacia célula y célula. Pero el mecanismo de acción más propio de estos es que inicia el anclaje desde el espacio intercelular, o sea, es decir, desde el espacio dentro de la célula. Por último, tenemos las uniones comunicantes, y estas uniones son como las más nobles, las que van a permitir la posibilidad de ayudar a que la célula pueda comunicarse con otras células gracias a que estas forman proteínas en la membrana que se llaman conexinas para formar túneles diminutos llenos de líquidos denominados conexones. Un conexón es específicamente el túnel hecho por conexinas que va a comunicar a las células vecinas y pues ya lo dije antes, permite que las células de un tejido se comuniquen entre sí, como lo podemos ver en esta diapositiva. Tenemos una membrana basal, perdón, una membrana celular y otra membrana celular unidas por medio de una unión comunicante, es decir, por medio de poros que van a permitir el paso de materiales. Casi siempre solamente permiten el paso de agua entre una célula y otra célula. Y bueno, si acá observamos una diapositiva, pues aquí podemos ver, por ejemplo, si el anclaje inicia en el espacio intracelular para comunicarse o anclarse en el espacio intersticial de dos células, entonces estamos hablando de desmosomas. Pero si pasa que las uniones celulares son tan fuertes que no permiten la presencia de espacios intersticiales comunicantes, pues estamos hablando de una unión de tipo, de tipo hermética. Y pues si tenemos uniones en donde hay poros que permiten el paso o el flujo de materiales de una célula a otra, pues estamos hablando de uniones comunicantes. No es difícil, en el examen es posible que te aparezcan imágenes en donde puedas distinguir qué tipo de unión celular las está presentando, pero no debes de complicarte, solamente debes de entender el concepto de cada una de ellas y relacionarlas con tal. Te conviene, por ejemplo, hacer un dibujo para que nunca olvides el tipo de unión que ocurre en cada una de los diferentes tipos de uniones que se han descrito. Y como lo hemos dicho hasta ahora, si hay alguna duda que te quede aclarar, pues debes recurrir a la bibliografía aceptada o a la bibliografía recomendada para que te aclares todos los demás conceptos que serían de interés.